Ya está en el aire La Voz del Chunca, para toda la familia de la construcción. La Voz del Chunca. Y esa es la parte del mundo agropecuario que no regalamos a nadie, porque son clase obrera, están aquí y debe fortalecerse y desenvolverse su organización para que sean más escuchados. En ese contexto es que nosotros no nos comemos la pastilla. Bienvenidos los planteos para el desarrollo del país. Pero no nos comemos la pastilla, no nos mareamos cuando vemos cómo las convocatorias son televisadas en vivo en forma permanente y cuando vemos cómo Andeu convoca, por ejemplo Andeu, la alta propiedad de los grandes medios de comunicación, a estas acciones. Y no nos comemos la pastilla, a confesión de parte, relevo de prueba, porque fue un alto dirigente de la Federación Rural quien le dio un carácter político programático a este movimiento cuando dijo que lo que hay que cambiar para que se despliegue el agro es la totalidad del proyecto de país. Por tanto, los trabajadores, claro, los trabajadores luchando por nuestros intereses y el de las grandes mayorías nacionales. Solamente para que ustedes tengan en cuenta, fue en marzo del 2016 cuando nuestro PCNT propuso la creación de una mesa tripartita para mirar las cuestiones del trabajo y la producción nacional, para mirar las cuestiones del desarrollo de los sectores y su competitividad. Propuesta aceptada de inmediato por el gobierno, pero rechazada permanentemente por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y las patronales que comparecen en el Consejo Superior de Salario. Nos parece que para debatir estas cuestiones, ese ámbito tripartito es una herramienta positiva para poder discutir las cadenas productivas, para poder discutir el propio desarrollo de nuestro país. Mientras, sin un minuto de tregua, luchamos para desterrar las peores formas del maltrato de las patronales a los trabajadores. Luchamos para desterrar todas las formas de abuso que han predominado en el país. ¿O no es cierto que múltiples asalariados rurales han denunciado ser golpeados por grandes oligarcas estancieros que se piensan dueños de vidas y haciendas y se creen que pueden golpear y violentar a los propios trabajadores? Toda nuestra solidaridad con el trabajador del sector forestal que trabaja subcontratado concretamente para Forestal Oriental y que hoy está sufriendo en el Banco de Seguro, vilmente quemado por los agrotóxicos que maneja al haber tenido que trabajar sin las condiciones de capacitación y de seguridad necesarias. Nuestros compañeros del SOIMA, con la solidaridad y la participación de nuestros compañeros y compañeras del ZUNCA, están levantando que se forme una tripartita para ver la seguridad en el trabajo forestal, que hayan técnicos prevencionistas que impidan que un trabajador como este trabajador de Forestal Oriental, vilmente quemado, no tenga que sufrir por cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Y nuestro reconocimiento y nuestro saludo a todos los obreros de la industria frigorífica, de la gloriosa Foica, en particular los trabajadores de Frigo Durazno, de Frigo Cerro en Durazno, que hoy están acampados en la puerta de la Intendencia Municipal de Durazno reclamando que esa empresa fascista, represora, que no cuida en definitiva ni las condiciones de salud de la producción animal para consumo humano, que ha condenado accidentes de trabajo a los trabajadores, que ha reprimido en más de una oportunidad la organización,
toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la FOICA que vienen proponiendo que esta empresa nefasta no sea más declarada de interés departamental, porque nos parece que las empresas declaradas de interés deben tener buenas prácticas, deben dar buenos ejemplos y no este desastre fascista que hay ahí en Durazno. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la industria frigorífica acampados allá en Durazno reclamando esta cuestión. Compañeros, compañeras, en esta perspectiva, en un año que habrá de ser de movilización, podríamos decir, permanente, donde lo que estamos haciendo hoy no termina, inmediatamente se convierte en toda una acción preparatoria de un gran 1 de mayo a lo largo y a lo ancho del país, en particular enorme acto del 1 de mayo en el área metropolitana, es que nos vamos a referir a las 4 cuestiones prioridad del movimiento obrero para este año. En primer lugar, no hay salida hacia atrás, no hay salida en el flotadero. Habremos de promover una salida hacia adelante, que va a ser con lucha, pero que va a ser, sin duda, con más conquistas. Planteamos la aprobación inmediata en el Parlamento de una ley de insolvencia patronal que permita que ningún trabajador tenga que sufrir tras de cuernos palos. Esto es, todavía muchas veces que es despedido porque cierra la empresa, la misma ni siquiera paga los créditos laborales. Aprobación inmediata del Fondo de Insolvencia Patronal. En segundo lugar, y vinculado globalmente a las políticas de vivienda, por una ley que logre regular, que logre costear un precio que determina la vida de cientos de miles de orientales, de cientos de miles de compatriotas, por una ley que regule el precio del alquiler. Y finalmente, aunque no son únicamente estas 3 las leyes por las que planteamos, finalmente, y a partir de un arduo trabajo desarrollado por nuestro PICNT con el Poder Ejecutivo, con muchas idas y venidas de negociación, en el día de hoy estamos en condiciones de anunciar que se ha llegado a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el PICNT para impulsar en forma inmediata la ley de empleo para personas con discapacidad, causa que no admite la menor demora. Si tenemos un acuerdo, envíese rápidamente al Parlamento esta ley, que dice mucho, gente, que dice mucho. Yo sé que debe haber algún patrón por ahí enojado con esta ley, pero desde nuestra perspectiva dice muchísimo. Habla de humanidad, habla de solidaridad, habla de inclusión y de igualdad, habla de nosotros mismos cuando nos lastimamos, no de ajeno, pero habla de formas en que la democracia se profundiza al punto en que la contratación de personal no tiene que ver solamente con cosas que son importantes como los perfiles ocupacionales y otra hierba, sino que tiene que ver con la densidad humana e igualitaria de la sociedad que vamos a construir. Por tanto, reivindicamos, luego de un arduo trabajo, difícil, complejo, en que llegamos a un acuerdo, que se envíe de inmediato el proyecto de ley y que el 1 de mayo podamos festejar la aprobación completa de esta ley tan importante para los trabajadores y para el pueblo. El segundo eje, gente, que nos va a tener muy ocupados, muy movilizados, también con mucho diálogo y negociación. Yo decía que es la última rendición de cuentas en condiciones de incidir en la inversión, en el gasto, en la vida de la gente.
Como ustedes saben, hay una disposición constitucional que inhibe de aumentar inversión y gasto en un año electoral. Por tanto, este año, la rendición de cuentas, para que sea buena, debe estar resuelta antes del 30 de septiembre de este año. Y nosotros creemos que este es el año del estirón, del cumplimiento de los compromisos con el pueblo, del cumplimiento de las perspectivas planteadas en la propia campaña electoral. Vías de aproximación concreta al 6% del PBI para la educación pública. Formas de llegar al presupuesto que requiere ACE y la salud pública. Formas de cumplir con los alrededores 1.300.000 billones de dólares invertidos en vivienda. Formas de llegar a los 8.000 millones de inversión pública. Formas de mantener el convenio colectivo con la ANEP, el convenio colectivo con el INAU, de mejorar los salarios de los trabajadores públicos. Formas de que la rendición de cuentas llegue concretamente y se sienta en el desarrollo nacional, en las cuestiones estratégicas y en la vida de los trabajadores. Sin ninguna torpeza de parte nuestra. Hay una manera de poder hacerlo, que es gravar más al capital, a la gran riqueza del país. El PIT-CNT ha hecho propuestas en ese sentido. Pero hay otra forma también, sin que seamos toscos o torpes, de la importancia de los equilibrios macroeconómicos, de la importancia en el ciclo de largo plazo de la economía de atender las cuestiones del déficit fiscal, sin ser torpe. Bueno, gente, si tenemos que pegarle en el clavo a un número mágico, como es la cuestión del déficit fiscal, y para eso hay problema, peguémosle en el clavo a la satisfacción de las necesidades del pueblo y el desarrollo, cumpliendo con los ejes de la rendición de cuentas, porque así también es como hará síntesis las grandes mayorías nacionales y populares. Cumplimiento en la educación, en la vivienda, en la salud, en el salario de los trabajadores y en la inversión necesaria. Y por último, en lo que va a ser una marea de lucha de clase, de despliegue de la movilización, la ronda de los consejos de salario que tendremos este año. Primer cuestión de fondo, de principio. Vamos todos por el mismo periodo, porque a los trabajadores no les es tan solo importante cuánto de salario arranca en la negociación, sino la organización, la unidad de acción y la lucha de todos juntos. Todos vamos a tratar de acordar en el mismo periodo de duración del convenio colectivo. Pero además, vamos a hacer un planteo insistiendo en una suba mayor del salario mínimo nacional para que ésta se asocie y que no exista más en Uruguay núcleo familiar con salario por debajo de la línea de pobreza. Al 1 de enero los 16.500 pesos de salario mínimo, pero planteo, digamos, que mejore la perspectiva del salario mínimo nacional, que influye en la base de muchas pirámides salariales, que influye en la informalidad, que influye en definitiva en todo el edificio salarial del país. Y una suba más acelerada de los salarios sumergidos, junto con una estrategia que pueda ubicar en los consejos de salario y la negociación colectiva, la capacitación, la formación profesional, la discusión del empleo y la generación de puestos de trabajo, los fondos sociales, o como venimos levantando muchos, la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, porque si va a haber industria 4.0 y se viene la automatización y la robótica, esas ganancias de productividad no está mal, gente. No está mal que la clase obrera reclame y se repartan entre capital y trabajo, y una de esas formas es la reducción de la jornada de trabajo, con mucha unidad de acción, con mucha propuesta, debate y lucha de todas nuestras organizaciones. Claro, no estamos solo en la cancha. Si a algo nos hemos referido en este planteo que nos mandaron a hacer nuestros compañeros del secretariado, es a argumentar
que el enemigo también juega. Es increíble, gente. Increíble para el momento del siglo XXI en que estamos, que todavía el día de hoy la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se pongan contra el país, y no solamente contra los trabajadores, contra las grandes mayorías nacionales y populares, porque el aumento de salario genera el aumento de la jubilación, porque el aumento del salario y la jubilación mejoran la demanda interna y por tanto eso permite que el pequeño productor agropecuario, que el pequeño industrial, que el pequeño bolichero, kiosquero y comerciante que viven del mercado interno venda más. Es increíble que en pleno siglo XXI esta representación, tal vez que la deberíamos llamar con respeto, tal vez ni siquiera la podíamos llamar de empresarios, sino tal vez de los empresarios que tenemos en Uruguay, sigan insistiendo con una queja contra la ley de negociación colectiva en la OIT. Compañeras, compañeros, estas cuestiones no se enfrentan con muy floridas declaraciones, se enfrentan con organización, unidad y lucha a lo largo y a lo ancho del país del movimiento obrero. Venceremos en el Consejo de Salario, porque esto es una mejor vida para las grandes mayorías, pero es una democracia absolutamente más profunda. La negociación colectiva es profundamente democrática. Y tenemos un déficit aún en el país, que yo lo quiero subrayar. Las intendencias municipales disponen constitucionalmente de un nivel importante de autonomía, pero nosotros entendemos, no están por arriba de la ley ni del ordenamiento jurídico del país. Todavía el día de hoy, a pesar de que la totalidad de la población trabajadora ha conquistado, y lo defenderemos con lucha, el derecho a la negociación colectiva, los trabajadores municipales no tienen derecho a la negociación colectiva por rama de actividad. Solicitamos al Congreso de Intendentes a que acepte definitivamente concurrir a una negociación con nuestra Federación Nacional de Municipales. Solicitamos que los trabajadores municipales no estén a la buena del señor, de cómo se despertó hoy el señor intendente, ni a la discrecionalidad de que te tomo o te echo, porque en el interior la inmensa mayoría de los municipales no están presupuestados. Solicitamos definir un protocolo de seguridad y salud ocupacional para que no pase la aberración que pasó en Artigas, que un trabajador nuestro murió mientras desarrollaba su trabajo. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de la Federación Nacional de Municipales. En síntesis, en el marco de la crisis mundial del capital, que no resuelve los problemas de la humanidad, en medio de la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes en América Latina, en Uruguay, en un terreno de agudización de la disputa entre dos proyectos de país, donde las clases dominantes estarán cada vez más activas en organizar esto que luego se convierte en reformas laborales reaccionarias, liquidación de la negociación colectiva, represión y asesinato, el movimiento obrero sale a la calle, no solamente para decir no pasarán, sino para decir con lucha, con unidad, seguiremos avanzando rumbo a esa sociedad, como quería Artigas, donde los más infelices sean efectivamente los más privilegiados. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PCNT! ¡Viva los desafíos que tiene la clase obrera y el pueblo! ¡Venceremos, gente! La voz del Zunca.